Son dos modelos económicos distintos, el que prevé la izquierda y el que prevé el Frente Fuerza y Corazón. Elegiremos uno el 2 de junio y eso, más que cualquier otra cosa, decidirá nuestro porvenir. Bienvenidos al debate sobre el modelo económico de largo aliento. José Ángel Gurría del Frente Fuerza y Corazón, Luis Felipe Munguía de la 4T, bienvenidos a Largo Aliento. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Las reglas de nuestro debate son sencillas. Yo haré una pregunta, daré la palabra a uno de los debatientes que tendrá 2 minutos para responder. Sonará una alarma para marcar ese tiempo. Luego el otro debatiente tendrá 2 minutos para responder. Luego, si alguno quiere contrarreplicar, tendrá 1 minuto. Y si el otro quiere contrarreplicar, tendrá 1 minuto. Primera pregunta. México es un país separado por un abismo de desigualdad. El 1% más rico tiene más riqueza que la mitad más pobre de la población. ¿Es ese un problema? Y si lo es, ¿puede continuar el modelo actual que pretende resolverlo, el de la 4T? ¿O en qué modelo piensa el Frente Fuerza y Corazón? Ángel. México es tradicionalmente, históricamente, un país desigual y sin embargo hay algunas manifestaciones como por ejemplo la pobreza extrema que se han vuelto aún más extremas. Es decir, eso sugiere que en lugar de ir avanzando, de ir de emparejándonos un poco más, que estamos acrecentando las diferencias, que estamos acrecentando las brechas. Y eso, no solo es muy serio, sino que habla en contra de lo que debe ser el esfuerzo que debe hacer uno y otro y otro y otro. ¿Y en qué modelo piensa Fuerza y Corazón? ¿En un modelo distinto al de la 4T? El crecimiento puede hacer mucho en términos, es decir, vamos a tener un crecimiento de menos del 1% en promedio durante todo el sexenio, y el crecimiento puede hacer mucho, puede ser muy importante desde el punto de vista de la distribución del ingreso, de resolver el tema de las desigualdades. Pero además se necesitan políticas públicas que vayan directamente al tema de resolver por qué. ¿Las ayudas sociales? ¿Por qué las desigualdades? Sin duda, las ayudas sociales. ¿Tal y como están en la 4T? Las ayudas sociales ya prácticamente no es secreto que todo el mundo ha dicho que van a seguir, etcétera. Si acaso habría que hacer las ayudas sociales quizá más inteligentes, quizá por ejemplo, hay mucha gente que está inscrita simplemente por edad. Pero y que no lo necesitan. ¿En qué se distinguiría el modelo económico para remediar ese abismo de desigualdad de Fuerza y Corazón? Lo más importante es crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y para eso hay que atraer la inversión y para eso hay que traer la inversión pública también, que se ha caído de manera muy importante. Luis Felipe. Bueno, coincido que la desigualdad sí es un problema, ¿no? En México y en toda América Latina, de hecho en general en el mundo no hay un problema grave de desigualdad. Y de hecho también los economistas sabemos que la desigualdad no solo es un tema de justicia social, que es muy grave, ¿no?, de por sí, sino que también afecta el crecimiento. O sea, de hecho, si hay mucha desigualdad, el crecimiento de un país es más bajo. En México creo que se han cambiado un poco la desigualdad. De hecho, una forma de medirlo es con el coeficiente de Gini. Hay muchas maneras, pero esa es una que va de 0 a 1. 1 cuando hay mucha desigualdad, 0 nada.
Y bueno, más o menos que en 2016, datos del INEGI era de 0.45 y ahorita en 2022 de 0.4, o sea, se ha reducido la desigualdad de México. Y esto lo puede hacer el gobierno de varias formas, ¿no? Una es las intervenciones antes de que haya un ingreso disponible, antes de que cobre impuestos. Y un ejemplo claro que creo que México fue lo que más determinó esta reducción de la desigualdad y de hecho una caída importante en la pobreza en los últimos años es la política salarial o la política laboral en general en México. Los incrementos del salario mínimo, si se hacen en un contexto adecuado, en un país donde hay concentración en los mercados de trabajo, tiene impactos muy positivos. Reduce pobreza, reduce desigualdad, incrementa el ingreso de los que menos ganan. Todos estos, por ejemplo, son estudios que también se han hecho Banco de México, académicos mexicanos. ¿Y cuál es el proyecto de la 4T para los siguientes 6 años? ¿Acrecentar las ayudas sociales? ¿Subir los salarios? ¿Cuál es? Pienso que la política de salarios mínimos podría continuar. No es para siempre. Este tipo de políticas públicas tienen un límite, ¿no? Si llegan a ser muy altos los incrementos del salario mínimo, pues llega un punto donde ya las empresas no pueden empezar a pagar tanto, ¿no? Entonces, se tiene que buscar ese punto exacto. En México, como ha habido mucha concentración en los últimos años en los mercados de trabajo, las ganancias son muy altas en comparación con otros países, pues ha habido espacio para este tipo de políticas públicas. En términos de programas sociales, creo que tenemos que transitar más hacia la universalización. Me parece que ha sido muy eficiente. La bondad que tienen los programas sociales que son universales es que benefician más a las personas que menos ganan porque representa más parte de su ingreso la transferencia que a los que ganan más. Te cortamos allí, contrarréplica. La cuestión de la desigualdad se tiene que combatir con empleos más que con dádivas. Qué bien que apoyemos a los más vulnerables, pero hay que crear empleos, empleos bien remunerados. O sea, el gobierno se metería a que sean bien remunerados. Lo que tiene que hacer el gobierno es crear las condiciones para que el sector privado cree los empleos. No se trata de que el gobierno se convierta en el patrón. Pero nuestros empresarios han llegado como un arreglo para mantener los salarios bajos. Esa ha sido la realidad. No debe intervenir el gobierno y decir, ¿saben qué? Sí tiene que subir los salarios. Yo estuve totalmente de acuerdo con el planteamiento y de que había que subir los salarios, pero hay que subir también la productividad para que puedan subir los salarios, para que no encontremos ese muro al que se refería Luis hace un momento. Ángel, nada más déjame precisar, ¿el gobierno sí debería intervenir para cuidar la alza de salarios, sí o no? ¿O es el mercado el que lo decide? No, las empresas pueden hacer un mayor esfuerzo para pagar mejor a los trabajadores. Pero depende de ellos. Sin duda, pero es importante también trabajar en el tema de productividad para que no se encuentren con ese muro al que se refirió Luis hace un momento. Luis. Creo que el tema de la productividad sí es un tema que siempre se ha esgrimido, ¿no? Pero yo creo que la productividad ha crecido mucho, ¿no? Si tú la mides desde 1980 en el sector manufacturero, más o menos creció como el 200% y los salarios cayeron 11%. ¿Por qué? Porque no hay una relación, porque hay una concentración fuerte en los mercados laborales. Y en realidad, mucha teoría económica actual más bien dice que entre más sube los salarios, más sube la productividad. Es un tema de que el trabajador está contento en la empresa, ¿no? Y por lo tanto prefiere estar ahí y eso lo hace más productivo y se queda más tiempo, ¿no? Ahora, sobre el crecimiento económico, sí creo que ha crecido poco la economía, pero en parte también se debe a que estuvimos en medio de una pandemia, ¿no? Mundial. En todo el mundo el crecimiento cayó, ¿no? No fue solo para México. Si lo comparas con otros países de América Latina, de hecho México tomó unas decisiones importantes, como por ejemplo no endeudarse, y después de que hemos empezado a salir de esta crisis, todos los países del mundo, pues México sale sin enfrentarse a un problema grave de deuda como le pasa a Colombia. Me voy a ir a la siguiente pregunta. Sí, adelante. Los grandes contribuyentes pagan en México 3.8% de impuestos, cuando los pagan. Hasta este sexenio lograban esquivar el pago de impuestos. ¿Deben pagar más impuestos o menos? ¿O es irrelevante el tema de los impuestos? Luis. Sí, es relevante, sin duda, mucho.
creo que deben que pagar lo justo o lo que está definido en la ley, es decir, que paguen lo que le corresponde, digamos. O sea, lo que está en la ley ahora. Creo que primero lo más importante es que paguen, es decir, la base gravable, hacerla más eficiente, ¿no? Que sea cada vez aumentado más. Yo pienso que ahorita todavía hay espacio para que los impuestos se mantengan y que lo que sí suba es la base gravable, que cada vez más personas que ahorita eluden, porque es muy difícil, ¿no?, lograr cobrar impuestos a todos los grandes magnates, ¿no?, de la informalidad, que lo empiecen a hacer, y esto va a haber espacio, porque justo en estos años ha crecido la recaudación y el ingreso solo por eso, ¿no? Ángel. Este es uno de los temas más graves, más delicados. Vamos a ponerlo en contexto. México recauda 17% del PIB. ¿Cuánto recauda la OCDE, de la cual México es miembro? En promedio, 34% del PIB. ¿Y cuánto recauda, por ejemplo, un país como Dinamarca, que constantemente nos están recordando que nuestro sistema de salud va a ser igual que el de Dinamarca? Y no, después, unos días después, dice, no, mejor que el de Dinamarca. Bueno, casi 50%, junto con Francia. Bueno, entonces, quiere decir, y no estoy de ninguna manera sugiriendo que vayamos a aumentar a 50% del PIB los impuestos de México. Pero algo, del ¿no? 17 al 34%, es decir, el promedio de la OCDE. ¿Cómo recaudar más? Yo diría que lo que habría que hacer, en primer lugar, es pensar en un esquema progresivo, más progresivo. Eso quiere decir que quien más ingresa, quien más gana, más paga. Qué extraña situación. Aquí la derecha nos está diciendo que va a subir impuestos y la izquierda dice que no. Pero nada más que yo quisiera poner una norma de oro, que es: no es posible pedirle a la gente que pague más impuestos antes de hacer totalmente transparentes cada uno de los contratos, cada uno de los compromisos que haga el gobierno para adquirir bienes y servicios. No es posible. Sí, o sea, creo que en general la izquierda más moderna, en vez de pensar tanto en la parte de cobrar más impuestos, siempre es mejor gastar mejor, ¿no? Que el gasto se utilice de manera muy progresiva y que llegue a más hogares y que llegue a una cantidad más grande, que justo es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Cada vez hay más, el gasto social se incrementó de una manera muy grande, y esto también tuvo un impacto fuertísimo en reducir la desigualdad, en reducir la pobreza. Entonces creo que por ahí es donde tiene que ir más. Ahora, no estoy en contra de los impuestos ni nada, de hecho creo que es bueno que un país recaude impuestos, ¿no? Porque justo algo que hace falta mucho en México es cambiar este concepto de que no es pagarle dinero al gobierno, sino que es dinero público. Pero la postura de la 4T, y acá estuvo Claudia Sheinbaum y la dijo, es no cobrar más impuestos a los grandes contribuyentes. Y es curioso que Ángel diga, sí, hay que cobrarles más impuestos. Digo, es curioso. Simplemente explorar a fondo por qué es que nosotros somos famosamente el que menos cobra impuestos dentro de la OCDE. Increíble. Y el promedio es el doble de lo que nosotros cobramos. ¿Cómo es posible? Magnífico primer segmento que derrota la idea de que las ideologías son estas cárceles fijas, son bastante flexibles. Vamos a un corte y regresamos con el resto del debate sobre economía. Creo que no es precisa la idea de que tiene que subir primero la productividad. De hecho, eso fue el argumento que se utilizó durante muchísimos años, ¿no? 30 años no se podía subir salarios en México porque tenía que subir la productividad, pero sorpresa, si la ves, ha subido más del doble, ¿no?, en esos años, y no subieron los salarios, porque no hay una relación entre salario y productividad. Hablemos de los trabajadores. El motor que a diario distribuye la desigualdad son los malos salarios. En México los salarios son en promedio más bajos que en China. Acá en México el promedio de lo que en una empresa se va a salarios es el 30% de la ganancia.
En Norteamérica es el 50% de la ganancia. En Europa es el 70% de la ganancia. ¿Qué hacer con los salarios de los trabajadores, Ángel? Hay que aumentarlos, sin duda. ¿Cómo? Pero hay que aumentarlos junto con la productividad. El tema de la productividad es muy sencillo. ¿Cuánto produce un trabajador típico, un trabajador promedio, en una hora, en una semana o en un mes? Bueno, y compararlo con lo que producen en otros países del mundo. En nuestro caso, producimos como la cuarta parte de lo que producen en los Estados Unidos. No podemos entonces aspirar a que ganen más los trabajadores mexicanos en la medida en que no aumenten su productividad. Es decir, ¿cuánto vale lo que producen en una hora o en una semana o en un mes, ¿no?, en comparación con lo que pagan? Pero tú tienes fe en que los empresarios dicen, ya aumenté mi ganancia, entonces le voy a dar una parte mayor a mis trabajadores. ¿Lo crees? Lo que podemos hacer, y vamos a usar la lógica del empresario. Es decir, si está ganando más y si se le demuestra que puede ganar más aumentando los salarios, entonces, por supuesto, yo diría, ¿por qué no? O sea, que intervenga el gobierno. No, y yo diría... ¿Que lo convenza? Y yo diría también que intervenga la lógica empresarial, la misma lógica de los empresarios, de decir, ¿cómo puedo ganar más? Pues puedes ganar más entrenando mejor a tus trabajadores. Bueno, regresó al tema de la productividad. Creo que no es precisa la idea de que tiene que subir primero la productividad. De hecho, eso fue el argumento que se utilizó durante muchísimos años, ¿no? 30 años no se podía subir salarios en México porque tenía que subir la productividad, pero sorpresa, si la ves, ha subido más del doble, ¿no?, en esos años, y no subieron los salarios, porque no hay una relación entre salario y productividad. Era un modelo viejo que ya no se utiliza, ¿no?, y que los economistas, después de que... ¿Y se subió el salario mínimo? Se subió el salario. ¿Cuánto se subió? Más del 100% en términos reales. En este sexenio. ¿Y qué pasó con la productividad? Y justamente la productividad de México pues ha subido un poco, ¿no?, en los últimos años. Cae en la pandemia, sube otra vez, depende mucho de cuánto se produce. O sea, tú dices no está ligado. No hay una relación, porque para que exista la relación tiene que haber competencia perfecta, y no la hay en México. Es uno de los países con mayor concentración en los mercados. Los trabajadores no determinan el salario ni el mercado, lo determina la empresa, ¿no? Básicamente es quien determina cuánto paga y el trabajador lo toma o lo deja. Y hay una gran cantidad de desempleo. ¿Que el gobierno debería intervenir para que suban los salarios, no solo el salario mínimo, sino los salarios en las empresas mexicanas? Creo que el salario mínimo es la herramienta básica del gobierno. No debe intervenir en que suban todos los salarios. Eso sí es una decisión que tienen que tomar las empresas y el mercado. Pero sí creo que, por ejemplo, por eso en los últimos años el sector empresarial ha acompañado nuestra política salarial junto con el sector de los trabajadores, porque los mismos empresarios también estaban de acuerdo en subir el salario, porque era demasiado bajo en México, porque durante años se apostó a eso, ¿no? La apuesta era bajos salarios, bajo costo laboral, va a traer inversiones, y teníamos esta premisa de empleo, aunque sea el peor empleo del mundo, ¿no? Y ahora no, ahora lo que buscamos es empleo digno, empleo de mano de obra calificada, y los empresarios también están en este acuerdo, ¿no? Ellos también creen en esto. Y como han visto que sube el consumo cuando sube el salario promedio, pues también se ha beneficiado sobre todo las empresas pequeñas y el mercado interno. ¿Dices que los empresarios en general son pro 4T? Los empresarios en general están a favor, sí, del salario mínimo. En general creo que pues han tenido una buena relación con el gobierno. Han aumentado varias, por ejemplo, la inversión extranjera directa. O si tú ves las encuestas que hace INEGI normalmente sobre cómo se siente el sector empresarial, el nivel de optimismo del sector empresarial está en los niveles más altos históricos, ¿no? Entonces sí. Ángel, contrarréplica. Muy importante, lo del 30, 50, 70 es brutal. Sí. Es terrible y se tiene que cambiar. Es decir, no puede representar la parte salarial en México una proporción tan baja de todos los costos. Y para eso lo que se tiene que hacer es un acuerdo dirigido por el gobierno, efectivamente. Se puede convocar a todos para que haya una concertación que lleve a una mayor productividad, por cierto, pero a que el hecho de que se haga evidente de que ellos van a ganar más
Y por lo tanto, ¿por qué no pagarle más a los empleados? ¿Contrarréplica o pasamos? Sí, nada más mencionar que justo lo que menciona Ángel, que también lo mencionas al principio, México es un país muy raro donde el 70% del valor agregado se va a las ganancias y el 30% del salario. En el mundo está al revés, todo el mundo, no nada más Estados Unidos ni Europa, incluso Costa Rica, que es un país parecido a México, a nivel de informalidad similar. Pues muy mezquino, ¿no? De nuestra clase empresarial. Exactamente, y eso es lo que nos dice por qué la productividad creció en México y por qué no subieron los salarios, pues todo se fue a ganancias, ¿no? Entonces ahora hay mucho margen, pues, porque justo durante muchos años no se pagó salarios altos y es por eso que políticas como salario mínimo, como reformas laborales importantes como la de subcontratación tuvieron un impacto positivo y no negativo, ¿no? El empleo no se ve afectado, pero ni la inflación, que por cierto también era un argumento que se utilizaba antes para no subir salarios, pero sí vemos cómo subió bastante el ingreso a las personas, muchísimo, sobre todo las que menos ganan, y se redujo bastante la desigualdad gracias a esa política. Vamos a hablar de las ayudas sociales. Sí. Las ayudas sociales fueron uno de los grandes temas este sexenio. Las ayudas sociales llegaron a 45 millones de personas. Deben permanecer, aumentar, condicionarse temporalmente, desaparecer. Luis. Creo que las ayudas sociales son muy importantes en cualquier país. Yo creo que no existe ningún país del mundo que no tenga, ¿no? Como mencionábamos al principio, si no tuvieras ayudas sociales, la desigualdad crecería en un país, la pobreza aumentaría. Y uno de los trabajos más importantes del gobierno es tener una cancha pareja, ¿no? Porque no podemos olvidar que esta idea de que la meritocracia, de que si tú le echas ganas te va a ir bien, no es tan real. Depende mucho de las condiciones iniciales de las personas. Si naces en pobreza y dedicas toda tu vida a estudiar, no vas a llegar al mismo nivel que alguien que nació en la riqueza, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que buscar esto a través de programas sociales. Creo que la tendencia en todo el mundo es hacia la universalización de los programas sociales. En un principio sí es normal que se tenga focalización, sobre todo cuando hay restricciones presupuestarias, y después ir ampliando la base para que todos reciban el ingreso. O sea, ¿crecerían en un segundo sexenio de la 4T? ¿Serían más abundantes o serían más cuantiosas o ambas? Creo que ambas, o sea, creo que podría subir la transferencia, pero también el monto. No, bueno, no, eso sí no sabría, okay, ¿no? Pero sí creo que es importante. Yo creo que se va a continuar con este tema de que exista la universalización. También la política universal tiene la ventaja de que es más estable en el tiempo, porque es legítima para todas las clases sociales, todos la reciben, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que se vuelven tan populares y después, no importa qué gobierno esté, mantienen las mismas. Pero ahora son bajas, o sea, una persona en la tercera edad recibe 6,000 pesos cada 2 meses. Ajá. No le resuelve la vida. ¿Debe crecer o no? No le resuelve la vida, pero si complementas eso con otras ayudas, ya llegas a un nivel un poco mejor antes que no tenías casi nada, ¿no? La verdad es que han subido bastante y va a depender mucho de cuántos programas sociales nuevos se puedan programar para la próxima administración que quede y también para ver si esto es el justo necesario o a lo mejor necesitan aumentar o agregar alguna otra política social. Ángel. Seguirán las ayudas sociales. Pícate el dedo con tu sangre. No, fírmalo acá. Eso ya lo hizo la candidata de la Fuerza y Corazón por México. Eso lo hacíamos de chiquillos, ¿no? Y estuvo muy interesante que ella nos recordara. Pero habría que hablar de que lo ideal es que la gente tenga empleos bien remunerados. Y por cierto, para extender las ayudas sociales se van a necesitar más recursos. Y el problema es de dónde vamos a sacar más recursos si es que pues seguimos haciendo más de lo mismo. Bueno, el presidente explicó que el dinero que se estaba distribuyendo en ayudas sociales venía directamente de los impuestos a los grandes contribuyentes que no se habían cobrado. Primero, tu opinión, si es cierto. No suma. No suma. Entonces, ¿de dónde sacar más dinero? Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Qué bueno que, de acuerdo con nuestras leyes, esto lo dicen nuestras leyes, es decir, es obligatorio hacerle estos apoyos a los más vulnerables.
Sin embargo, yo te diría que ahí tú hablabas de quizá pues algunas pruebas respecto de si la gente verdaderamente lo necesita, si realmente estamos hablando de que no hay otra fuente de ingresos dentro de la familia, etcétera. O sea, condicionarlas a las Es decir, circunstancias. estamos hablando, no, como en todas partes del mundo. Es decir, O sea, que solo como en la todas reciben partes los del que mundo, la necesitan, que es lo que solamente dices, lo reciban los que verdaderamente lo necesitan. Luis. Bueno, yo creo que no creo tanto en condicionar, ¿no? las transferencias y los programas sociales, sobre todo porque aparte ya son derechos, ¿no? En la Constitución, derechos universales. Y es un derecho importante para las personas tener una pensión digna, ¿no? Es un derecho importante tener acceso a la educación. Entonces, todos esos programas sociales que actualmente existen están enfocados mucho en esta idea de que es un derecho para todos, no para unos cuantos. La otra cosa que se ha visto mucho también en el mundo es que los programas, cuando usas transferencias condicionadas, pues primero, ¿quién decide quiénes son los que van a tener una transferencia? Y tienes que tener una alta burocracia que se enfoca en eso nada más, en determinar quién sí, quién no recibe, lo cual al final termina siendo pues ineficiente. Parte del presupuesto se va a eso en vez de irse a las personas directamente. Son los llamados como intermediarios, que son los que se encargan de definir. Ahí hay dos posturas claramente distintas. Este gobierno regresó a construir obra pública. 2 trenes, varios aeropuertos, el de Toluca y el de Tulum, una refinería, otras obras más. ¿Es bueno o es malo y debe un próximo gobierno seguir construyendo obra pública o no? Ángel. Es un desastre lo de la infraestructura. En primer lugar, se ha caído de manera muy dramática la infraestructura, la inversión en infraestructura pública. Pero en segundo lugar, tenemos un sistema aeroportuario capitalino, por decirlo de alguna forma, en donde se está tratando de reanudar el servicio del de Toluca. Tenemos un muy pequeñito aeropuerto del Felipe Ángeles y tendríamos hoy el mejor aeropuerto del mundo porque ya hoy estaría inaugurado y sin embargo El de Texcoco. se destruyó el de Texcoco y después se inundó el de Texcoco. Ahora, la postura general, ¿debe el gobierno construir obra pública o no, dejárselo a los privados? La postura general es que el gobierno debe señalar que hay prioridad. En la medida en que el sector privado pueda hacerlo, siempre y cuando sean el gobierno el que establezca las normas y establezca los proyectos, pues adelante, porque el gobierno podría utilizar esos recursos para otros fines. Hay muchos fines insatisfechos dentro del sector público que hay que satisfacer. Creo que esta es la gran lo más importante es que tengamos que estar pagando hoy por algo que no tenemos nada y ya estamos pagando por los bonos del aeropuerto de Texcoco y sin embargo no nos quedó nada, más que una laguna. Sin embargo, lo más distintivo de cada proyecto, de cada modelo económico, es cómo intervienen los empresarios. Ha costado además 3 veces más. Bueno, ha costado 3 veces más. Bueno, todo ha costado 3 veces más, el Tren Maya y ha costado Dos Bocas y ha costado el IFA. Todo ha costado 3 veces más. Está sintetizando la crítica al modelo de la 4T, que es todo cuesta más, tarda más, sale mal. Y además no es transparente. Y no es transparente. Luis. Sí, creo que es muy importante la inversión pública, ¿no? O sea, todo el mundo sabemos, sobre todo porque no puedes dejar todo el sector privado. Cuando haces eso, se desarrolla infraestructura solo en ciertas regiones del país y se crea una desigualdad enorme. Creo que sí es importante la inversión pública porque la inversión pública te dice más o menos por dónde puede cambiar la inversión
Y justamente lo que se ha hecho en los últimos años es invertir más en el sur del país, ¿no? En la parte más pobre del país. En la parte más pobre del país. Y esto sí tiene un impacto también para el sector si no hubiera empresarial. construido la 4T, los 2 trenes que, que van a estar en el sureste, ¿lo hubiera construido una empresa privada? No, no lo hubiera hecho. Esa es la postura de la 4T. Esa es la postura, justo, que una empresa privada, pues es que las empresas son un negocio, ¿no? Su objetivo es hacer dinero, ganancias, pagarle a los accionistas y no se buscan posicionarse en lugares solamente por un motivo económico, pero no social ni político. Entonces, cuando se crea infraestructura, eso genera más inversión privada después, ¿no? Justo después. Claro, porque justo ahora que hay más, por ejemplo, los trenes de pasajero también tienen un impacto importante en el mercado de trabajo. Los trabajadores que viven en una localidad toman un tren, se pueden ir a trabajar a una ciudad, por ejemplo, y aumenta, ¿no? Y reduce esta presión que muchas veces enfrenta el sector empresarial, que es que tiene vacancia, que no encuentra gente que quiera trabajar. Pues justo cuando hay transporte, movilidad, se mueven a la ciudad y eso produce mayor productividad, crecimiento, etc. O sea, el gobierno cambia el tablero y entonces pasan otras cosas. Ángel, creo que lo que hay que agradecerles es que dejan muy claro las dos posturas. Yo te diría que inclusive es escandaloso lo que está pasando en esta materia, además de la falta de transparencia, porque todo es en virtud de que el ejecutor son las Fuerzas Armadas, pues entonces se reserva 5 años, se reserva 10 años, se reserva o se intenta reservar, cuando menos, cuando es el Congreso el que lo aprobó, el presupuesto, y es el Congreso el que tiene derecho a conocer y el público mexicano el que tiene derecho a conocer. Pero te diría, por ejemplo, en el caso de Dos Bocas, que todavía no produce un solo barril de refinados, ¿no? Es decir, es una refinería, debe producir un refinado, ¿no? Es un desastre, no produce Luis. Todavía. No produce una refinería que no produce ni un barril. Ni un barril, se me fue. Iba a decir baúl. No, sí. Un barril de petróleo. ¿Están costando las obras públicas 3 veces más de lo que deberían, sí o no? Yo creo que no, creo que hay que poner todo en su contexto, ¿no? Es fácil decir esto de que no, aún no produce, pero normalmente una refinería tarda tiempo en construirse y en que empiece a producir. También creo que muchas de las... Pero Luis, si ya se inauguró inclusive. Sí, pero, o sea, justo, pero ahorita está en un proceso apenas de iniciarse la producción, o sea, se inauguró una parte, ¿no? Pero creo que lo importante más bien, o sea, es que a veces las inversiones públicas tienen un contexto que no tiene que ser tan económico. Luis, te pido que en síntesis digas cuál es el alegato de la 4T para seguir construyendo obra pública. Creo que lo más importante es construir obra pública donde normalmente la iniciativa privada no lo haría, para desarrollar nuevos polos, ¿no? Y que no solamente se desarrolle los de siempre, como ocurrió durante muchos años, que solo la inversión se concentró en el norte, por ejemplo, del país, sino que se concentra en varias partes y crea condiciones para que llegue más inversión, pero no solo donde mismo, sino que construyes puertos en el sur, construyes un tren que comunica 2 océanos, pues eso permite que muchas empresas se interesen también en esa parte del país. Ángel, en síntesis, ¿cuál es el alegato para que un gobierno de fuerza y corazón delegara en la empresa privada la construcción de obra pública? Yo estoy de acuerdo con Luis en que la infraestructura pública es muy importante y la inversión pública en infraestructura es muy importante para satisfacer algunas necesidades que no satisface el sector privado. Pero lo que tú dices es que no debe construir el gobierno, debe delegar en las empresas privadas. Yo debo decir, en primer lugar, lo están construyendo los privados, como ya sabemos y como ya es muy público. Y en segundo lugar, estamos hablando... ¿Cómo? ¿No lo está construyendo el ejército? No, lo están construyendo empresas privadas. Por supuesto, son empresas privadas. Lo que pasa es que el gobierno es el ejecutor y ya sea pues, el ejército o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o Pemex, que son las que deberían estarlo haciendo, ¿no? ¿Lo está construyendo empresas privadas o el ejército? El gobierno coordina, ¿no? Hace todo el proceso de licitación, decide quiénes van a intervenir y es una inversión en conjunto entre el sector privado y el sector público. Y otro problema es que vamos a hablar a continuación de eso. 80% de
todas las licitaciones resulta que son por asignación directa. Y entonces no estamos hablando de transparencia. Vamos a un corte y seguimos hablando sobre la corrupción y sobre la empresa privada y después del nearshoring y terminamos. Lo que tenemos que hacer es dar señales que no sean hostiles, dar señales que sean consistentes con el interés nacional, primero, y segundo, con lo que quieren escuchar y quieren oír los inversionistas extranjeros, porque en este momento lo que están oyendo es una cacofonía. Es decir, estamos teniendo, por un lado, un discurso de atracción y, por otro lado, acciones en la práctica que repelen a estas corrientes. Pues no estoy de acuerdo, de hecho, con este punto que hace Ángel. De hecho, creo que es contradictorio pensar que si realmente estamos espantando a la inversión, porque es que la inversión extranjera directa ha crecido tanto, es la más alta en la historia del país. Los gobiernos son corruptos. El actual dilapida no menos de un 20% en coimas. Pero el anterior gobierno, el de Peña Nieto, fue peor. Los expertos hablan de un 30%. Y los gobiernos del PAN fueron igual de corruptos o más o menos. Nadie está seguro. Por el otro lado, los empresarios sin control del gobierno suelen ser abusivos y suelen concentrar la riqueza de un país. ¿Qué economía conviene? ¿Una regida por empresarios o una regida por el gobierno? Luis. Bueno, creo que no podemos pensar también en un país que esté regido por puros empresarios, ¿no? Finalmente, como ya lo hemos visto aquí, el sector empresarial, por ejemplo, en México, concentra una gran cantidad de las ganancias y son actores, ¿no? Son personas que van a tratar de beneficiarse a sí mismos, ¿no? No van a promover la igualdad o beneficiar a todos, ¿no? Entonces, creo que eso no es una buena opción y es el poder económico y hay que siempre mantener el poder económico separado del poder político. Eso aplica en todos los países del mundo y cuando hay una conjunción entre esos dos es la peor situación, ¿no? Uno de los lemas de la 4T, separar el poder político del poder económico. Sí, que no haya capitalismo de cuates, básicamente, ¿no? Y la otra, el gobierno, yo creo que también tenemos que buscar formas para que pues, haya más rendición de cuentas, ¿no? Entre más rendición de cuentas hay en un gobierno, esto permite que pues haya menos corrupción, menos pagos, como decís ahorita, ¿no? No es posible justificar la corrupción de hoy y comparándola con la corrupción de ayer o de antier y decir, es que entonces robaban más. No, hay que ser total y completamente transparentes con cada contrato. Someterlo al más severo escrutinio público. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo, Ángel? Pero ya teníamos un sistema que se llamaba Compranet, pero cuando 80% del presupuesto se ejerce por asignaciones directas. Dices que así es hoy. Sí, eso es lo que está sucediendo hoy. Y probablemente me quede corto. Entonces, estamos hablando de algo que no puede ser, que no es congruente, porque lo que se dice y lo que se hace es absolutamente contrario. Estamos hablando de que la totalidad de las compras públicas y sobre todo de estas obras gigantescas como el Tren Maya y como Dos Bocas, etcétera, que inclusive se pretenden cubrir y se pretenden poner a resguardo. ¿No? ¿Y qué es lo que ¿Cómo propone? es posible? ¿Cómo? Bueno, pues... ¿Qué propone el Frente Fuerza y Corazón por México? Aplicar la ley que dice que todas las compras públicas de bienes y servicios se tienen que hacer por licitación, que se tienen que hacer por concurso. Así de fácil. Pero esa ley ya está desde Fox y no nos salvó del saqueo de Calderón y de Peña Nieto. Pero entonces habría que castigar a los culpables de haber incurrido en actos de corrupción. Pero hoy 80%
80% de las compras públicas se hacen por asignación directa. ¿Cómo es posible? Entonces, en síntesis, ¿cuál es el proyecto para controlar la corrupción de Total Fuerza y Corazón? transparencia absoluta y total transparencia de cada contrato. Cada contrato tiene que ser sujeto del más severo escrutinio público, absolutamente. Luis, ¿algo que agregar o pasamos al nearshoring? Pues sí, o sea, es verdad, creo que tenemos que tener transparencia total, pero justo cómo hacerlo, ¿no? Es lo difícil, ¿no? Cómo se plantea. Hemos tenido instituciones muchas veces ya y leyes, como mencionas, que se supone que deberían de transparentar todo y no se ha hecho, no se ha logrado, ¿no? Cada vez hay intentos fuertes de lograrlo desde diferentes posiciones de gobierno, pero sigue existiendo, ¿no? Es incontrolable. Por eso yo creo que lo ideal es tener más transparencia, pero que el escrutinio público sea toda la gente, ¿no? O sea, que la gente se pueda quejar directamente y que pueda fiscalizar directamente, que pueda pedir. Y sacar de sus lugares a jueces, a todo tipo de funcionarios. Exactamente. Y que la Auditoría Superior de la Federación, que es la encargada responsable, se le escuche y las otras opciones del gobierno, que son sancionadoras de la corrupción, también actúen en consecuencia. Vamos al nearshoring porque creo que el porvenir de México se cifra mucho en lo que cómo se va a administrar el nearshoring. El nearshoring representa una oportunidad dorada para México, una inversión fabulosa de dinero que viene del exterior y que algunos expertos calculan que es sin precedente. ¿Cómo traducir el nearshoring en una oportunidad dorada para el país entero, Ángel? No la estamos aprovechando. Ya la regamos allí. Pero podemos corregir el rumbo. El hecho es que estamos espantando a la clientela. ¿Cómo? Con la propuesta de reforma eléctrica y con lo que sucedió durante la parte más importante de esta administración en la Secretaría de Energía, con los permisos que no se dieron o que se daban muy tarde y las renovaciones que no se daban, etcétera. Es decir, estaba funcionando muy bien un esquema público-privado en donde el Estado ponía las reglas, por cierto, el Estado ponía las reglas y definía cuánto se iba a quedar y todo lo demás, ¿verdad? Y el sector privado ponía el dinero, tanto, por cierto, privado, tanto nacional como extranjero. Entonces, ¿qué hay que hacer para arreglarlo? Y sin embargo, lo que pasó fue que empezamos a espantar a la clientela porque tanto en electricidad como en energía resulta que el sector privado se alejó y se ha estado alejando constantemente diciendo, ¿saben qué? Mejor no juego. Entonces, si gana Xochitl, lo que habría que hacer es derrogar esas dos reformas. Lo que habría que hacer es cumplir con lo que dice la ley. Pero derrogar esas reformas. No. Lo que hoy se quiere hacer es cambiar. No han sido aprobadas, ¿cierto? Cambiar, no. No solo no ha sido aprobado, sino no será aprobado, porque es una aberración total y completa. Entonces, asegurarle a los de afuera que no será... El problema es que, otra vez, para hablar del nearshoring, es una oportunidad, este conflicto, que nosotros no tenemos nada que hacer con eso, ¿verdad? Entre China y Estados Unidos, y que está haciendo que se relocalicen muchas empresas. ¿Y a dónde se van a relocalizar? Pues a México. ¿Y por qué? Porque podemos empujar el carrito y ya estamos del otro lado, ¿verdad? Bueno, entonces está perfectamente bien. Hay que aprovechar al máximo esa oportunidad, pero no hay que espantar a la clientela. Luis. Pues justo, creo que sí es una oportunidad dorada, como mencionas, para hacerlo diferente a como se hizo en el pasado, ¿no? Porque cuando México se abrió al libre comercio y a la privatización, no se reguló nada y la inversión que llegó a México llegó por bajos salarios, bajos costos laborales.
y había empleo precario, ¿no? Y justamente se localizó solo en ciertas regiones del país. Ahora, con la nueva relocalización, ya se trata de otra cosa. El mundo cambió, ya todos los tratados comerciales incluyen cláusulas de trabajo, laborales, etcétera. ¿Y qué va a hacer la 4T para asegurar que el beneficio se derrame a todos? Justo eso es lo importante, ¿no? Lo más importante es eso, que ahora la inversión no solo se localice donde mismo y que haya reglas, ¿no? Como ahorita se están poniendo en todos los cambios que se han hecho en el mundo del trabajo, apliquen a estas empresas. No se les va a ofrecer bajos salarios ni se les va a ofrecer paz laboral. Lo que se les va a ofrecer es trabajadores calificados y que paguen bien, ¿no? Si van a estar en nuestro país, tienen que pagar buenos salarios. Porque lo que les importa a las empresas no es ahorita el costo laboral, es el costo logístico, es mover, ¿no? Todo, como menciona Ángel, a Estados Unidos de manera más fácil, ¿no? O sea, ¿la 4T pondría los estándares de salarios? Exactamente, ¿Sí? sí. Por supuesto, pues ya está definido en nuestra ley, solo es que se aplique, la ley nunca se aplicaba antes, ¿no? Y se pondría, tú que eres precisamente abogado laboral, se pondría... Economista laboral. ¿Eh? Economista laboral. Perdón. Sí. Se pondría también cantidad de CEOs que tienen que ser mexicanos, de ejecutivos que tienen que ser mexicanos. Bueno, no tanto en las así empresas. como obligar, ¿Qué tanta ¿no? injerencia tendría? Pero sí tenemos que el gobierno? pensar, y creo que es algo que también es trabajo muy importante de la Secretaría de Economía en su momento, va a ser pues el encadenamiento productivo con nuestras empresas, sobre todo pequeñas o medianas, ¿no? Y que alrededor de estas nuevas inversiones pues también haya empresas locales, ¿no? Entonces beneficias no solamente a los trabajadores que van a tener salarios altos, sino que las empresas locales también desarrollan, ¿no? Crecimiento. Y esa va a ser la idea de que las inversiones lleguen a México con ese perfil, ¿no? Con esa idea. Tiene razón, Luis, en cuanto a que la idea es la creación no solo de empresas ancla, sino además de una serie de clústeres alrededor que abastezcan a estas empresas ancla y que sean pequeñas o medianas empresas y que le puedan estar abasteciendo de partes. Pero lo más importante es que se vuelva México el destino lógico, natural, orgánico. Que ni siquiera piensen en ir a otra parte. ¿Por qué en este momento solo tenemos como 5% de beneficios del nearshoring? No, bueno, pues, ¿y por qué Vietnam se está llevando una parte más importante? ¿Y por qué Canadá se está llevando otra? Es más, Estados Unidos se está llevando una parte más importante. Porque el gobierno está regulando demasiado. Estamos espantando a la clientela. Al regular demasiado. Y entonces, no solo al intentar ir en contra de la historia y en contra de la lógica de lo que ha funcionado, como pidiéndole demasiadas... Entonces, yo lo que te diría dándole es lo reglas. siguiente. Pero ¿cómo lo está espantando México? Eso es muy preocupante. Bueno, ¿Cómo? Lo estamos haciendo, por ejemplo, con el intento, ahora por segunda vez y ahora por tercera ocasión, de cambiar las reglas de cómo generar energía eléctrica. O sea, tú dices, hay que facilitarles... cómo generar los barriles de petróleo y cómo generar los barriles de gas. Déjenme tratar de hacer una síntesis. Tú dices que hay que quitar las trabas para que vengan aquí los capitales extranjeros. Tú dices que hay que reglamentar las cosas aquí. Lo que yo estoy diciendo, Sabina, es que estamos dando señales que, por cierto, no se están llevando a cabo, afortunadamente. ¿Señales? Porque estamos dando señales hostiles a la inversión extranjera y al nearshoring. Lo que tenemos que hacer es dar señales que no sean hostiles, dar señales que sean consistentes con el interés nacional, primero, y segundo, con lo que quieren escuchar y quieren oír los inversionistas extranjeros, porque en este momento lo que están oyendo es una cacofonía. Es decir, estamos teniendo, por un lado, un discurso de atracción y, por otro lado, acciones en la práctica que repelen a estas corrientes. Luis. Pues no estoy de acuerdo, de hecho, con este punto que hace Ángel. De hecho, creo que es contradictorio pensar que si realmente estamos espantando a la inversión, porque es que la inversión extranjera directa ha crecido tanto, es la más alta en la historia del país. Ángel dice que ha crecido mucho menos de lo que debería, que es... Sí,
bueno, pero ha crecido muchísimo más de lo que ha crecido antes. También la inversión local, la formación bruta de capital fijo, que es la inversión nacional, es de las más altas que ha habido en la historia, ¿no? Ahorita están como el 15% por arriba del promedio que tenían los últimos, no sé, 15, 20 años. Ha subido. También están las encuestas que hace INEGI, que ahorita mencionaba, de que pregunta a los empresarios cómo ven el ambiente para invertir en el país. Y puede ser optimista o pesimista. Y por primera vez en la historia está muy arriba del optimista, ¿no? Entonces los empresarios en México yo no noto, ¿no? Y yo hablo con ellos seguido, que estén pues asustados o en contra. De hecho veo mucho entusiasmo, ¿no? Con estas nuevas oportunidades del nearshoring, y también creo que saben que pues vienen buenos momentos para invertir en México y se nota, ¿no? Eso es claramente, yo no hablo de percepciones, ni de lo que yo creo, ni de lo que me han dicho, sino de lo que dicen los datos, tal cual. Pues es contradictorio pensar que se están expandando las inversiones cuando siguen creciendo a este ritmo mucho más alto que antes. Cifras oficiales. Solo el 5% de las inversiones nuevas son de empresas nuevas. El grueso de la inversión extranjera directa que está recibiendo el país es de empresas que ya existen. Luis. Sí, está hablando de la inversión extranjera directa. Yo ahorita hablé de la nacional, que es la que creció 15% en este periodo. O sea, la nacional no es reinversión, es nacional. Bueno, ¿y qué hacer con la otra? Pues, o sea, es verdad que hay una división entre una parte nueva y una parte de reinversión, pero reinversión no es nada malo. Es ampliar tu empresa, ¿no? No, bueno, pero si hay una cantidad de países que quieren relocalizarse y no están haciéndolo en México, pues se nos está yendo una oportunidad muy grande. No, lo entiendo, pero no es que no lo estén haciendo en México. O sea, es un proceso que va a llevar tiempo, no es inmediato. Y, por ejemplo, mencionaba de que en Vietnam, pues sí, hay lugares del mundo donde ya creció, pero es porque la inversión extranjera ahí es asiática, ¿no? Y la que nosotros estamos recibiendo va a ser más de Norteamérica, ¿no? Y es todo este plan que existe de los 3 países, Canadá, México y Estados Unidos, de mover, ¿no?, la inversión a nuestros países. La idea es que pensemos en América del Norte como una entidad productiva sola y que eso es lo que Canadá, Estados Unidos y México se conviertan en muy competitivo, pero no solo en Estados Unidos, también en Canadá, sino también en Asia. ¿Y no lo está haciendo no lo está haciendo la 4T? Bueno, pero perdón. No, te lo pregunto. ¿Cuántos años llevamos negociando o renegociando el acuerdo con Europa? Nos está fallando nuestra relación con Europa, no estamos haciendo nada para atraer a las inversiones europeas. No me parece. O sea, es normal que haya renegociaciones de tratados. México, según la misma OCDE, de los países que tienen más tratados, ¿no?, de libre comercio. ¿Y hay o no una cacofonía de parte de la izquierda en su proyecto económico? Esa es una interpretación que a veces se hace justamente como desde la perspectiva del libre mercado, etcétera, donde creen que lo ideal para que haya inversiones es no hacer nada, ¿no?, y que simplemente lleguen y no ponerles ninguna traba, etcétera. Pero lo que la izquierda normalmente piensa es que sí, las inversiones son muy importantes, el crecimiento es muy importante, pero tiene que estar regulado, ¿no?, para que le toque a todos. Ha sido excelente esta conversación. Ojalá pronto nos volvamos a reunir para seguir hablando. Es el modelo económico lo que vamos a elegir el 2 de junio y son 2 modelos económicos distintos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de Largo Aliento.